La primera pregunta entonces que se hace todo el mundo es ¿por qué una masa de granos o una masa de productos o subproductos o incluso de algunos alimentos pierden peso? ¿Por qué cuando llevamos un producto al almacenamiento y lo tenemos ahí y al final del almacenamiento vamos a retirarlo y no está la cantidad completa y estamos seguros que nadie se ha robado nada ni que se ha perdido nada por ninguna otra razón, pero hemos perdido peso? Y esas son las circunstancias o las cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, como para ir dividiendo el tema, las mermas y las pérdidas se pueden estimar en un cargamento de granos y entonces son, digamos, de dos, presentan dos situaciones. Uno, mermas y pérdidas que afectan a la cantidad, o sea, ponemos en báscula una cantidad de grano dentro de un silo y luego sacamos ese grano de ahí y tiene una cantidad que se ha disminuido. Esas son las mermas y pérdidas referidas a la cantidad de las cuales vamos a hablar. Y también podemos decir que esas mermas y pérdidas se refieren también a la calidad, porque muchos de esos granos que entramos al almacenamiento o que estamos manejando tienen una determinada calidad y cuando vamos a finalizar nuestro proceso, pues la calidad no es la misma, la calidad de alguna manera ha sufrido en alguna de sus condiciones algún tipo de deterioro y entonces vamos a analizar y a ver también por qué se puede afectar la calidad y cómo se afecta la cantidad, que son las dos circunstancias importantes. Entonces, veamos cuáles son las principales causas y las principales razones o situaciones que nos originan diferencias en la cantidad. O sea, cuáles son los riesgos, para hablar en el panorama de riesgos, cuáles son los riesgos que se afrontan durante el manejo, el almacenamiento y el procesamiento, además de los granos y sus productos. Tenemos muchas circunstancias que podrían ocasionar pérdidas de peso, pero en términos generales vamos a referirnos a 6 de esas condiciones en las cuales el grano podría perder peso. En primer lugar, está la deshidratación. La deshidratación corresponde, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo ahora enseguida. La deshidratación corresponde a la pérdida de agua en la composición del grano. Todos los granos, como ustedes saben, tienen dos grandes componentes. Tienen un componente relacionado con agua, con una determinada cantidad de agua y una cantidad de materia seca, dentro de la cual está obviamente incluida los aceites y los volátiles y esas cosas. Pero digamos, son los dos grandes grupos, el agua y la materia seca. Y entonces, cuando perdemos agua, por diversas circunstancias, por diversas razones, es lo que se llama la deshidratación y eso nos va a ocasionar unas pérdidas de peso. La segunda condición que vamos a tratar también aquí es la disminución del peso por concepto de la respiración. Como vamos a ver, los granos, lo vamos a ver en detalle, los granos son seres vivos que tienen o que hacen un proceso que se llama, en el caso de granos, probablemente alguien dirá mal llamado respiración, pero aceptemos que es así, un proceso respiratorio en el cual el grano, para mantenerse vivo, como el grano es una semilla y tiene que mantenerse vivo, en el caso de las semillas, hasta el momento en que esa semilla empieza a producir una nueva planta, entonces esa semilla hace un proceso respiratorio, que es absorber un poco de oxígeno del aire intergranular, ligarlo con sus almidones y eso produce, para mantener el grano vivo, produce una reacción que significa emitir o significa transformar parte de los almidones en CO2, agua y calor, como lo vamos a ver enseguida. Una tercera circunstancia está relacionada con los derrames y regueros. Y entonces, esta es una circunstancia que no tiene características, digamos, naturales o propias del grano, como sí la tiene la deshidratación y la pérdida por respiración. Y entonces la magnitud de derrames y regueros dependerá en general del cuidado y de las prácticas de manejo que se tengan. Eh, Hemos visto a través de la vida de trabajar en este oficio, hemos visto que hay diversos tipos de gentes. Hay gentes y hay molinos y plantas donde uno entra y pues observa una cantidad de granos en el piso, de granos regados, de polvo y de materiales que se salieron de los equipos y que van a representar luego una cantidad importante en los procesos, como pérdida de peso en los procesos industriales y eso tiene una fuerte afectación. Se da en los puertos, en los procesos de recibo, en las plantas, cuando se recibe cosecha, cuando se manejan los granos y se transportan inclusive por los equipos mecánicos que pueden tener elevadores y transportadores que pueden tener orificios o descuadres
se presentan regueros y se presentan derrames y regueros. Una cuarta circunstancia está relacionada con la pérdida de peso que ocasionan las plagas. Y entonces, fundamentalmente, podemos decir que los originadores de diferencias de peso y relacionados con plagas son tres. En primer lugar, los insectos. Todos los que manejamos granos sabemos que existe una gran variedad de especies de insectos que se alimentan de los granos y que son plaga en los granos, que atacan a los granos y cada insecto pues va a consumir una porción, su propia porción de granos y el tema es que como son muchos los insectos que atacan los granos almacenados, usualmente no son uno o dos, sino se forman colonias gigantescas en número de individuos y cada uno de esos individuos consume una porción de granos y sumada de esas pequeñas porciones que cada uno consume, llegan a ser de unas magnitudes insospechadamente grandes, como lo podemos o como lo conoce la gente que trabaja con grano. Tenemos un segundo agente que son los roedores. Los roedores están presentes con el hombre desde que el hombre empezó a poblar la tierra. Todos los que han estudiado o han leído algo sobre arqueología y sobre lo que se encuentra cuando se encuentran restos humanos en alguna parte y sale pues por ahí en los periódicos, encontraron restos humanos cuando hacían una excavación para hacer un edificio, para hacer un tren, un ferrocarril o una carretera o algo, encuentran. Y entonces en esos enterramientos, además de encontrar los huesos y los restos humanos y algunos de los elementos que acompañan esos restos, como ollas y vasijas y en fin y demás, se encuentran también restos de los alimentos y las cosas que esa gente consumía. Y usualmente y generalmente siempre se encuentran o se encuentran con mucha frecuencia restos y residuos de roedores que han acompañado al hombre desde siempre. Y pues hoy en día en nuestra cultura occidental los roedores no son ya una fuente de alimentación, pero sigue habiendo culturas, especialmente por ahí en Oriente y demás, donde los roedores siguen siendo fuentes de alimentación para muchas personas. Los roedores, como lo vamos a ver también ahora más adelante, tienen una capacidad muy grande de reproducción y en muchos sitios inclusive se crían para el consumo de manera legal o ilegal. Y pues aquí yo podría contar anécdotas, especialmente por ahí en los estadios y en esos eventos de grandes gentes, cuando alguien en la puerta ahí pone una hornilla y empieza a vender lo que llaman pinchos o churros, y unas carnitas así chiquitas entratadas en un palito. Ha habido pues investigadores que han seguido ese tránsito, ese tráfico, y muchos de ellos han encontrado que parte de esas carnes son o provienen de roedores que están presentes con nosotros. Y la tercera especie que a todos nos molesta y que tenemos eh, circunstancias y pensamientos encontrados son las aves plaga, principalmente las palomas y otras aves que atacan en los procesos de almacenamiento y en los procesos de manejo de granos y entonces igualmente, igual que los insectos, consumen pequeñas cantidades, pero cuando son grandes poblaciones, esas pequeñas cantidades sumadas van y sumadas diariamente, además todos los días frecuentemente, terminan conformando un paquete importante o una cantidad importante de producto que se pierde a través de esos roedores, insectos, roedores y aves plagas. También vamos a hablar algo sobre eso. Otro riesgo de perder peso está en los procesos industriales. Muchos de los granos, la mayoría de ellos, tienen que pasar por un proceso industrial para poder ser consumidos. El arroz, por ejemplo, tiene que ser limpiado, descascarado, pulido y luego empacado, en fin y demás. Y en esos procesos industriales, cuando las cosas no van bien, se pueden generar pérdidas de peso que pueden llegar a representar cantidades muy importantes. Los fabricantes de alimentos para animales, por ejemplo, tienen un nombre para eso que se llama sack-off, que es la cantidad de producto que se sale de los equipos, que se riega, que queda por ahí, que luego no va a poder ser utilizado porque está contaminado, igual que pasa en el caso de los alimentos. Y esos son riesgos importantes de perder peso y cuando se pierde peso, se pierden pesos y se pierde valor monetario, cualquiera sea su moneda en la que se exprese pues esa circunstancia. Y tenemos una causa pues mayor, digamos, de una trascendencia mayor, de una cosa que podría tener muchos aspectos y circunstancias que son las administraciones del inventario. Entonces, aquí juegan una serie de situaciones que podrían significar pérdidas de peso reales o irreales, como por ejemplo
las diferencias que se presentan cuando usted recibe por una báscula de patio, pero entrega por una báscula de kilos o de libras, y entonces al sumar esas diferencias ocasionan que el peso que entró probablemente no es el mismo peso que salió. Y hay muchas otras circunstancias que podrían estar relacionadas justamente con esa administración del inventario, donde quedan incluidos los robos, los hurtos, y todo ese tipo de cosas que pueden pasar durante el proceso de almacenamiento, durante el proceso de conservación, que tienen que ver con circunstancias relacionadas con la administración del inventario. Entonces, esos son, como digamos, los temas, parte de los temas que vamos a tratar. Ahora veamos cuáles son las circunstancias que podrían generar riesgos en la pérdida de calidad. Los riesgos en la pérdida de calidad, pues igualmente, son muchos, son muchísimos. Y vamos a tratar aquí principalmente los siguientes. Podemos tener pérdidas de calidad relacionadas antes y durante la cosecha. Nosotros tratamos principalmente los temas que se relacionan con la post cosecha, es decir, lo que pasa después de la cosecha, pero todos ustedes saben que hay unos riesgos de perder calidad incluso antes de la cosecha, en los días últimos o en los días que anteceden a la cosecha y durante la cosecha misma. Ahí podemos hacer pérdidas de calidad, y todas esas son pérdidas que son usualmente irreversibles, no hay manera de devolverse. Puedo mencionar algunas, como por ejemplo en el caso del arroz, cuando antes de la cosecha tenemos unas variaciones importantes en el clima, días muy calientes, noches muy frías, humedades relativamente bajas cuando se pasa de corta o cuando ya estamos llegando al final del deshumedecimiento de la cosecha. Entonces se pueden generar granos fisurados, granos partidos, derivados justamente de esos cambios de temperatura que se generan entre las temperaturas del día y las temperaturas de la noche. Se pueden perder también, puede haber también pérdidas de calidad relacionadas durante la cosecha, que son las que ocasionan los equipos de las cosechas o los métodos mismos de cosecha. Cuando alguien cosecha, por ejemplo, cosechan a mano y no hay un sitio donde separar las espigas o un equipo para separar los granos de las espigas, y entonces se utilizan métodos tradicionales como golpear contra una vara o contra un palo, golpear con una vara o con un mazo o algo por el estilo, para soltar los granos de las espigas, para soltar los frijoles de las vainas de los frijoles, las desgranadoras de maíz, y todos estos elementos que pueden usarse artesanalmente podrían ocasionar y generar un detrimento en la calidad de los productos que están siendo cosechados. Y entonces ahí eso es muy grave, porque es cuando el agricultor, que ha tenido un periodo largo de producción en la etapa de preparación, siembra, y durante todo ese periodo vegetativo, días y días y noches de angustia, esperando que hagan una buena cosecha, y muchas de esas circunstancias podrían derivar en unas pérdidas de calidad importantes en el mismo momento de la cosecha. Ahora, hay un riesgo que es muy importante, que se presenta entre la cosecha y el secado. Quizás no está relacionado como tal, pero podríamos decir que el tiempo que pasa entre el momento de la cosecha de los granos, especialmente de los granos húmedos, y el momento del secado, es un tiempo crítico y crucial, donde se presentan variaciones y alteraciones de la calidad muy importantes. Lo vamos a ver, es en el proceso respiratorio. Es cuando usted que está en cosecha. Ahora hay gente que estamos ya terminando la cosecha de arroz, algunos ya terminaron, otros están ya terminando, y entonces llegan un cargamento de arroz que trae una humedad de 24, 25, 26% de humedad, se descarga y por cualquier circunstancia no se puede elevar directo a secamiento, y permanece ahí un tiempo. Todos ustedes saben que ese producto se va a calentar, y en ese proceso de calentamiento va a haber unos cambios derivados de esa circunstancia de calentamiento que van a ocasionar pérdidas de la calidad, como amarillamiento del producto, incremento de los granos partidos, en fin, y otras circunstancias, otras situaciones que podrían afectar la calidad del producto. Entonces, durante el tiempo de almacenamiento también se puede afectar la calidad. Y ahí tenemos relacionadas 5 situaciones que pueden generar daños a la calidad de un producto que está almacenado. Los daños por las plagas, de los cuales ya hablamos, que no solamente van a ocasionar un daño derivado de lo que ellos consumen, sino un daño también a la calidad. Cuando atacan las plagas, vamos a tener procesos de contaminación, vamos a tener procesos de movimiento de hongos que van a afectar la calidad de los granos. Vamos a tener incremento en el tema de las micotoxinas, que todos ustedes saben que es hoy en día uno de los temas más serios y que tienen altas consideraciones relacionadas con enfermedades de la gente.
Vamos a tener problemas de humedecimiento cuando hay una circunstancia que hace que entre agua a ese proceso de almacenaje o a esos granos almacenados, bien sea porque hubo inundaciones, porque hubo lluvias, porque se dañaron los techos, porque los silos o las bodegas, sus techos no están correctos, porque hay humedecimientos por el piso, porque hay distintas circunstancias que hacen que llegue humedad y esa humedad externa que llega a los granos es siempre perniciosa y siempre dañina y es algo que va a ocasionar pérdidas en la calidad del producto. Igual, en el proceso industrial, si el proceso industrial no se hace adecuadamente, los equipos del proceso industrial, las máquinas, los equipos que están haciendo el proceso industrial no están funcionando correctamente, podría inducirse unos riesgos o unas pérdidas en la calidad del producto, incremento de granos fisurados, incremento de granos partidos, sobrepulimento, por ejemplo, en el arroz, que es que le pasa a mucha gente, que cuando no hay un buen control de los equipos de pulido, entonces estamos puliendo más de lo que deberíamos pulir y entonces lo que el arroz que está saliendo, pues está saliendo más pequeño y hay que poner más granos en la bolsa. Podríamos hacer también una serie de afectaciones, de rayaduras, en fin y demás, de manera que en los procesos industriales también pueden generarse pérdidas en la calidad. Y lo mismo que vimos atrás en las pérdidas de cantidad, la administración del inventario, que se relaciona pues, con, con todas estas otras circunstancias, pueden generar algunos riesgos relacionados con la pérdida de calidad, que es de lo que estamos viendo. Me detengo aquí un segundo para saludar a las personas que acaban de entrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros en Gaviagro es realmente un placer poder atenderlos, poder estar con ustedes. Y como lo dije iniciando, en esta sesión de hoy queremos hacer una sesión más participativa. Queremos que ustedes, quienes nos están oyendo, preparen preguntas, preparen sus inquietudes y abran su micrófono y nos cuenten sus comentarios, sus preguntas y sus cosas para poder avanzar y poder tener mayor comprensión de los temas. De manera que nosotros queremos que no sea solamente una presentación académica aquí como la que estoy haciendo, sino que ustedes los que están allá sean más participativos y nos compartan sus inquietudes y sus preguntas, vayan preparando sus preguntas, en fin y demás, y con todo gusto nosotros estamos atentos aquí para responderles. Hay muchas variables que inciden en la formación de las pérdidas en un lote de grano y eso hace que no siempre las estadísticas sean confiables. Muchas veces la gente se confía en la estadística y entonces es que aquí no ha pasado nada, o aquí sí ha pasado, o aquí generalmente pasa esto o lo otro, pero es que hay muchas causas, muchas variables, muchas cosas que pueden incidir. Vamos a mirar algunas de ellas que podrían tener relaciones. El tipo de grano, por ejemplo, hay granos que son más susceptibles de tener daños y pérdidas y hay granos donde esas circunstancias o esas pérdidas tienen una incidencia mayor desde el punto de vista, como dijimos al principio, económica. Porque todo este tema de mermas y pérdidas tiene, como lo dije también, tiene dos situaciones o dos implicaciones principales. Implicaciones de tipo técnico, que son las que atendemos usualmente los técnicos que estamos en este oficio, pero tienen unas implicaciones muy graves, especialmente de tipo financiero, porque todo lo que se almacena o todo lo que estamos trabajando es una representación monetaria, eso es un dinero, digamos, viéndolo así, es un dinero que está almacenado, que está esperando que al final ese dinero produzca más dinero, que con esa realización de ese valor monetario que está ahí almacenado, arroz, maíz, sorgo, soya, trigo, cebada, cualquiera sea, o incluso sus subproductos, al momento de terminar el proceso de almacenaje y ese proceso y vayan al mercado, nos permitan tener una utilidad que pague esos procesos de almacenamiento y además que dejen a la compañía o a la empresa o a las personas que son sus propietarios, dejen algún rédito de tipo económico. Entonces, tiene incidencia el tipo de grano, tiene incidencia la calidad inicial del grano. No podemos esperar tener un buen grano si almacenamos un mal grano. Si tenemos un grano que ya en el momento de almacenaje tiene una calidad inferior, pues esa calidad inferior no va a mejorar. Esa calidad inferior seguramente se va a deteriorar más. Si tenemos un grano que nos entró al almacenamiento después de un recalentamiento, por ejemplo, en las tolvas, donde proliferaron los hongos, entonces es de esperar que durante el proceso de almacenaje esos hongos que están ahí tengan una mayor reproducción, tengan una mayor difusión dentro del grano y presenten mayores alteraciones que las que teníamos originalmente. También podemos hablar del tipo de grano y de la variedad de los granos. No todas las variedades de las distintas especies de granos se comportan de la misma manera.
Todos ustedes, especialmente los arroceros, los maiceros, en fin, saben que hay unas variedades que son más resistentes o que son o que tienen unas características distintas a otras variedades y esa podría generar unas diferencias importantes durante el proceso de almacenamiento. Los métodos de cosecha, como ya dije, es diferente cuando alguien cosecha con una buena una cosechadora, por ejemplo, nueva, grande, de última generación, en la cual los fabricantes de la cosechadora han trabajado para tener menos pérdidas, menos granos dañados, menos granos partidos, que cosechar con una cosechadora viejita por allá desangarillada que está siendo sometida a distintas reparaciones, que a lo mejor esas reparaciones no son suficientemente bien hechas, en fin, o cuando la cosecha se hace de forma manual, entonces se usan métodos artesanales para desgranar, para soltarle las espigas, en fin y demás, y ellas podrían incidir, como ya lo dijimos, en la calidad final del grano. La forma de secado, todos los días, todos los días, mis queridos amigos, tenemos nuevas formas de secado. Eso no para. Esa es una investigación que siempre están adelantando los fabricantes de maquinaria y de equipos para secado. Entonces, pues tenemos formas de secar como la forma más tradicional que siempre se usó, que es el sol, donde el grano se tira en un piso y de ahí se mueve y con el sol él va secando de a poquito. Y entonces ese método de secado, la eficiencia y la calidad de ese método de secado igualmente dependerá de muchas otras circunstancias. Dependerá de si hay sol o no hay sol, dependerá de cómo se mueve el grano, dependerá del tipo de grano, en fin, dependerá de la presencia de plagas y tal. Aquí hay, ya estoy seguro que están personas que han sufrido deterioros muy grandes y muy importantes en el secado al sol, cuando intempestivamente y sin que eso fuera lo tradicional o lo normal, cayó un aguacero y ese aguacero mojó el grano que ya estaba próximo a terminar de secarse y entonces se produjo un daño en la calidad importante. También cuando hablamos de los sistemas de secado ya mecánicos, pues tenemos distintos sistemas de secado. Tenemos, por ejemplo, los secados en albercas o en tinas, que llaman, que son depósitos pequeños donde se almacena una cantidad de granos y se les insufla aire caliente. Y entonces todos sabemos que cuando se usan las albercas o las tinas tenemos una desuniformidad de la humedad que después nos va a generar alteraciones en los procesos, no solo de almacenamiento, sino en los procesos después de procesos industriales. Las secadoras han ido evolucionando. Hace unos años, unos 40 años y o más, las secadoras de torre o de flujo continuo eran unas torres gigantescas de caballetes usualmente con un solo ventilador, unos ventiladores también gigantescos que producían una gran cantidad de aire que se calentaba o que se calienta y que se insufla a través de la masa de granos. Y lo mismo, esas secadoras grandes podían secar bien fuera por pasos, o sea, primer paso, segundo, tercer paso, pero también podría hacerse el sistema de dar vueltas y vueltas del mismo lote, del mismo bache, y entonces secar por recirculación y todo eso. Las secadoras han evolucionado. Hoy, cuando alguien va a comprar una secadora, probablemente todavía le ofrecen ese tipo de secadoras, pero ya los grandes fabricantes de secadoras hoy en día tienen sistemas diferentes. Hoy usted verá que esas torres ya no son de un solo ventilador. Ahora tenemos secadoras de 4, 5, 6, 8, 10 ventiladores, pequeños ventiladores que hacen un pequeño trabajo, extraen una pequeña cantidad de humedad, luego pasa el grano, continúa dentro de la máquina y hace un espacio pequeño de reposo para homogenizar su humedad del centro hacia la periferia, luego lo ataca otro ventilador, otro sistema de corriente de aire, vuelve y saca una pequeña cantidad, vuelve y para, hace otro pequeño reposo y así sucesivamente hasta que al final el grano sale seco. Digamos que todo eso corresponde a investigaciones y desarrollos que se hacen por esas empresas y por otras gentes y por otras entidades que van buscando cada día nuevas circunstancias, nuevas maneras de hacer las cosas mejor para que al final tengamos granos de mejor calidad y podamos evitar estas mermas y pérdidas. Luego, ya lo mencionamos, la presencia de plagas. Igualmente, esa es una variable que tiene una tremenda incidencia tanto en la pérdida física como en la pérdida de calidad. Y para el control de plagas también viene evolucionando desde siempre. Los más antiguos recordamos las aplicaciones de bromuro de metilo que ya no se utilizan por diversas razones. Es un producto muy dañino de la capa de ozono. Todavía en algunas cosas y en algunos alimentos se sigue utilizando bromuro de metilo, pero ya en cantidades muy chiquitas, muy pequeñas. Luego apareció la fosfina
y todo el mundo creía que la fosfina iba a ser la redención y que esto, pues, y así fue, digamos, y en realidad durante muchos años. Hoy ya sabemos que hay muchas circunstancias que están haciendo dudosa la aplicación de fosfina. Por ejemplo, sabemos que la fosfina no es herbicida para la mayoría de los insectos donde se aplica. Ella, pues, tiene un efecto sobre las larvas, los adultos y en alguna ocasión sobre las pupas, pero es muy dudosa su efectividad en lo que son matar los huevos y luego circunstancias que las hacen más difíciles, que es en los insectos que viven dentro del grano y las larvas que están metidas dentro del grano y a las cuales es muy difícil llegar con la fosfina. Y entonces aparecen incluso nuevas situaciones como razas de Rhizoperta dominica que hoy en día ya se ha comprobado que son capaces de mantenerse los adultos vivos durante una aplicación de fosfina, cerrando sus círculos respiratorios y manteniéndose, digamos, dormidos o en posición de muertos, pero sin aspirar o sin que la fosfina les llegue a hacer efecto. Y entonces uno empieza a ver en las publicaciones y en los eventos donde se asiste, en fin y demás, que ya la fosfina como que no es la gran redención y entonces, pues hay nuevas alternativas. Hoy tenemos alternativas de frío, tenemos alternativas de tierras diatomeas, tenemos alternativas de algunos insecticidas protectantes del grano y cosas por el estilo que van haciendo que haya una evolución en ese tipo de controles. Una circunstancia que siempre agrava todo es el tiempo de almacenaje. Almacenajes cortos tienen menor riesgo, almacenajes largos tienen mayor riesgo y es pues una razón obvia sobre la cual pues no hay mucho que decir en la medida en que es tan obvio que cuando uno tiene largos almacenajes pues tiene una cantidad mayor de riesgo, una situación que agrava el riesgo y que a veces riesgos que parecen pequeños pueden ser agravarse a medida que pasa el tiempo. Podríamos decir que con unas excepciones que ni siquiera caben en el dedo de la mano, todas las cosas que pasan a través del tiempo no son buenas. Y muy pocas cosas que pasan a través del tiempo son buenas, como por ejemplo el envejecimiento del arroz, que podríamos decir que es una situación o característica benéfica, que el arroz que se almacena con cáscara a medida que va pasando el tiempo va mejorando su calidad culinaria, pero esos son, digamos, pequeñas o muy pocas las situaciones que eso sucede, porque el resto de las cosas o el resto de lo que está pasando nos muestra que evidentemente a medida que transcurre el tiempo, los problemas se van agravando, se van poniendo más serios y las pérdidas se van aumentando, incrementando, incluidas las pérdidas físicas y las pérdidas económicas que pueden generar o que pueden estar inmersas en esos riesgos de precios que suben y que bajan, y entonces el tiempo que pasa entre el momento en que se inicia un almacenaje y el momento en que finaliza, pues va a tener una fuerte incidencia. Los sistemas de almacenaje, igual. Los sistemas de almacenaje igualmente han ido evolucionando. Originalmente, los sistemas de almacenaje, pues hace unos años, y en Colombia, los que hemos trabajado aquí en Colombia, todavía no hemos llegado al final de ese capítulo. Los almacenajes se hacían todos con granos empacados en sacos. Y entonces uno veía grandes bodegas, grandes instalaciones con arrumes y arrumes de granos almacenados en sacos. Eso ha ido pasando. Y eso venía incluso desde la cosecha. Cuando en Colombia alguien compraba una cosechadora, usualmente lo que había que hacer era hacer una adaptación a esa cosechadora para que en vez de entregar graneles, como sucedía en el resto del mundo, aquí había que poner unas plataformas y unos sistemas para poder ir recibiendo ese grano que se estaba cosechando, metiéndolo en sacos, tirándolos al piso luego, para que alguien que venía en un tractor lo recogiera y entonces ahí volvemos a tener un problema derivado de pérdidas y es que, como en el caso del arroz, lotes que no están completamente desencharcados, esos bultos o esos sacos llenos de grano que estaban listos para ser procesado, caían en uno de esos charcos y se humedecían, se embarraban y teníamos luego un tremendo problema en los procesos de secado y en los procesos siguientes. Poco a poco eso ha ido cambiando. Y ha ido cambiando no solo en Colombia, sino también en otros países que seguían esa misma circunstancia, en la medida en que los sistemas de transporte se han ido acondicionando. Aquí seguimos teniendo, a pesar de eso, seguimos teniendo situaciones o dificultades relacionadas con esos temas de transporte. Esta semana, por ejemplo, hablábamos con un cliente muy importante del manejo de granos y estábamos viendo
la posibilidad de que esa compañía introdujera las sondas de pie, esas sondas grandes que hoy en día están en el mercado y que se introducen mecánicamente, son neumáticas y que se introducen mecánicamente dentro de los camiones para sacar muestras en vez de que un operario se suba con una sonda allá y corra una serie de riesgos personales y tome muestras con una sonda, muestras mal tomadas, muestras difíciles de tomar con sondas que usualmente no llegan hasta el fondo del camión. Y entonces, ese cliente me decía, hombre, para mí es muy difícil hoy en día hacerme a un equipo de esos porque fíjese usted que los sistemas de transporte en Colombia siguen siendo todavía en camiones que utilizan varillas y carpas. Al contrario de los camiones y los vehículos de transporte que reciben el grano en otras latitudes y en otros países, que son camiones de caja, o sea, unas tremendas cajas que no tienen ningún embarillado y no tienen carpas, o probablemente es una pequeña carpa que cubre arriba para que no haya daños en el grano durante el transporte. Pero es que aquí un camión de varillas que viene carpado con 30 toneladas de arroz encima, descarparlo y quitarle la carpa para poder acceder a la parte de arriba y meter una sonda de esas es un tema primero complejo. Descarpar un camión de esos puede tomar 1 hora o 2 horas. Y además, pues nadie lo hace gratis. Ese era lo que me decía este cliente. Me decía, pues si yo voy a comprar una sonda de esas y mi transporte sigue siendo en ese tipo de camiones, pues no tengo al final mucha utilidad porque pues me va a tocar pagar el descarpe del camión y el descarpe del camión me lo van a cobrar. Y entonces, pues sí, después viene la sonda, pero todo ese embarillado que tengo ahí metido va a obstaculizar el proceso de mover esa sonda. Entonces, mientras nuestros sistemas de transporte sigan siendo así, sigamos moviendo los granos en camiones carpados que no son hechos para granel, pues vamos a tener dificultades. Y lo mismo sucede con la manera después de descargar ese camión. Los camiones nuestros, y a diferencia de los camiones en otras latitudes, no tienen forma de descargar por el piso. Son camiones de fondo plano, donde no hay unas tolvas, como sí hay en esos camiones que utilizan cajas, o en esos transportes que utilizan cajas, que ya están acondicionados con pequeñas tolvas en el piso, hileras de tolvas que permiten que el camión se pare sobre una tolva de recepción, abra sus compuertas y sin regueros y sin más nada, puedan abrir y descargar y vaciar a las tolvas y al final queda una cantidad muy pequeña que hay que paliar a mano. Aquí no es así, mis amigos. Todos los que trabajamos en este oficio sabemos que es así. Nuestros camiones se ponen de espaldas a la tolva y usualmente quitan las compuertas de atrás, levantan la carpa de las compuertas de atrás y entonces hay que entrar o con un winche que va jalando, con un operario metido adentro que va jalando y descargando, o con una cuadrilla de coteros y paleros que empiezan a bolear pala ahí dentro del camión y a mover el grano de adentro hacia afuera para que descargue por la cola. Entonces, todas esas son circunstancias que podríamos tener, que necesariamente tienen que ir mejorando e irse adaptando a través del tiempo. Aquí en este tipo de transporte todavía tenemos muchas falencias y muchos sobrecostos. Es muy diferente cuando ese camión o esa caja puede abrir sus tolvas y descargar directamente sobre la tolva de residuo con un costo muy pequeño de paleros o de coteros que terminan de limpiar el fondo del camión, a nuestro sistema de hoy donde pues esa cuadrilla de gente que pues son muy queridos, muy amigos, todo lo que ustedes quieran, pero y pues ese empleo y es desde ese punto de vista pues algo importante, pero generan unos sobrecostos que no deberían estar o que no deberíamos tener y que van a afectar directamente no solamente la calidad del grano, sino las finanzas de quien los maneja. Y eso pasa, lo veo en muchos países. En otros casos, los camiones se encortinan por dentro y para hacer el vaciado se rompen luego las cortinas por los lados y entonces igualmente hay que meter un montón de gente adentro para hacer ese vaciado y entonces volvemos al mismo tema y es cuánto cuesta eso y eso qué incidencia tiene en la competitividad y en la organización de los sistemas financieros, del manejo de la recepción y del manejo de las cosechas. Luego tenemos otras circunstancias que están relacionadas con las condiciones ambientales. Para nadie es un secreto que ahora tenemos un cambio muy radical en las condiciones ambientales de todos los lugares. Acabamos de pasar, y todavía no ha terminado, acabamos de pasar un periodo de grandes incendios, un periodo de sequías que no ha terminado todavía en las ciudades grandes e importantes, a pesar de que ya, por lo menos en Colombia, empezó a llover. Tenemos las represas muy bajas, hemos tenido incendios que nos han cobrado miles de hectáreas que ahora
no solamente se quemaron con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista de la fauna, desde el punto de vista del clima, sino que ahora que empieza a llover viene un problema adicional del cual no mucha gente está hablando, pero que les aseguro que va a suceder y es la erosión. Cuando ahora empiece a llover, por ejemplo, para los amigos que están aquí del Huila, cuando empiece a llover en el Huila, por allá en esos municipios que se quemaron, en esas lomas, en esas montañas de falda, y caiga un aguacero, pues antes no había erosión y había una cobertura vegetal que amortiguaba eso. La lluvia no caía directamente sobre el suelo, la lluvia caía sobre los árboles y sobre los arbustos y sobre los pastos y amortiguaba y entraba suavemente al suelo y pues obviamente generaba un proceso de escorrentía más o menos controlado por ese tipo de situaciones. Pero ahora no, ahora cuando caiga un tremendo aguacero ya no hay nada que proteja ese suelo y entonces en el suelo ya no hay sino ruina y cenizas y esa escorrentía va a ser absolutamente desastrosa para muchos de esos suelos. Hay que advertir eso, ténganlo presente porque no están hablando de eso, están hablando de que, oh, bendito sea Dios, ya empezó a llover, ay, gracias a mi Dios, ya va a llover y entonces algunos crédulos creen que la fauna se va a recuperar porque empezó a llover y que pues van a subsistir y nacer nuevamente los árboles, pero tardarán años en que eso vuelva a suceder y mientras tanto habrá unos procesos de erosión eólica producida por los vientos, erosión que se presenta por las lluvias, erosión por movimientos de los suelos, en fin y demás, y se presentarán con toda seguridad, ténganlo seguro, derrumbes y movimientos de suelo que afectarán caminos, carreteras, casas, gentes y demás. Y entonces todo eso va a tener una incidencia sobre nuestros procesos de granos, nuestros procesos de alimentación, nuestros procesos agrícolas, en fin y demás. Luego, otras variables que inciden en la formación de pérdidas están relacionadas con el tipo de procesamiento. Cuando las máquinas o los equipos en los que se hace el procesamiento son equipos de última generación que han estado buscando, en los cuales los fabricantes han estado buscando ser más eficientes, producir menos daños en el grano, obtener mejores rendimientos, pero igual ese mismo tipo de procesamiento se puede hacer en otras máquinas más rústicas, más rudimentarias, más viejitas o con menos tecnología y entonces ahí también se van a presentar daños y problemas. Los equipos de transporte interno. Los equipos de transporte interno igual son, por todos son conocidos que pueden ocasionar distintos tipos de granos. Y entonces eso tendrá que ver un poco con lo que dijimos atrás, con el tipo de procesamiento, pero también con el tipo de almacenamiento. Todos sabemos que en orden de importancia y en orden de daños, las roscas o tornillos son más dañinos, son los más dañinos cuando las roscas o tornillos de elevadores y transportadores de roscas y tornillos, esas roscas se van desgastando, primero se van afilando y empiezan a hacer daño de sobrecarga. Segundo, al disminuir sus diámetros dentro de los tubos donde los cuales circulan, empiezan a funcionar como un molino, empiezan a dejar capas exteriores pegadas o no manejadas dentro del tubo y eso empieza a generar unos daños considerables. Son considerados los tornillos como los equipos de transporte más dañinos. Luego, siguiendo en esa misma fila, unos equipos un poco menos dañinos son los transportadores que llaman de cadena. Son transportadores en los cuales una cadena que tiene paletas pegadas a la cadena, que circula dentro de un transportador o dentro de una caja, mueve o arrastra el grano. Y entonces igual, cuando esas paletas, esas cadenas y demás sufren un desgaste, esos equipos empiezan, o las cadenas empiezan a golpear, esos equipos empiezan a producir daños un poco menos en tamaño del daño que los tornillos o las roscas, pero también producen daño. Luego sigue los equipos de transporte en banda. En los equipos de transporte en banda son reconocidos como los equipos tradicionales que producen una menor cantidad de daños en la medida en que el grano está quieto sobre la banda. Sobre la banda, pues el golpe inicial es la caída del grano cuando entra en la banda, luego va quietecito y luego puede volver a haber problemas en los procesos de descarga cuando la banda descarga en el punto donde golpea el grano, si es que hay un sitio de golpe. Hay fabricantes incluso que proveen amortiguadores especiales para poner al final de esas bandas en los sitios de caída para que ese golpe sea más amortiguado y produzca la menor cantidad de daños. Y luego siguen los transportes neumáticos donde el producto va soplado a presión dentro de una tubería especial y entonces ahí tenemos menos cantidad de daño. Entonces, los equipos de transporte interno en las plantas pueden ser responsables también de unas cantidades importantes de daño. Y ahí pues hay muchas otras circunstancias. Por ejemplo, un elevador normalmente recibe por el frente
y ahí es donde el cangilón va recogiendo. Pero cuando un elevador se pone a recibir por detrás, que a veces sucede o que a veces es necesario por falta de espacio, por alguna razón, pues las posibilidades de incremento de daño también. Se incrementa ese riesgo cuando el transportador recoge por detrás y no recoge por delante. Y eso lo hemos visto, lo hemos probado y lo hemos medido en distintas plantas. Y una circunstancia en el análisis, después de todas estas variables que inciden en la formación de pérdidas, es la forma de muestrear y de estimar la pérdida, es digamos como la parte administrativa. Hay un tema que vamos a tratar en algún momento aquí y sobre el cual tenemos en este momento varios trabajos con algunas empresas eh, que en función de uno de los trabajos que hace Gaviagro. Gaviagro, como ustedes saben, es la empresa especializada en servicio técnico y servicio técnico autorizado de los equipos de laboratorio. Hoy en día puedo decirles que nosotros atendemos probablemente alrededor de unos 300 laboratorios en 11 países, en los cuales o a los cuales llegan nuestros técnicos y hacen el servicio de mantenimiento, ajuste, reparación y calibración de los equipos que se utilizan en el laboratorio para identificar la calidad de los productos que se reciben, de los productos que se almacenan, de los productos que se procesan. Y entonces surgen algunas circunstancias o algunas dudas. Por ejemplo, tenemos un cliente ahora que dice que nos está diciendo que el laboratorio tiene que decir lo mismo que el proceso industrial. Es decir, que si mi laboratorio dice que vamos a tener 12% de grano partido, ese es lo que debería resultar en el proceso industrial y que él no acepta que en el proceso industrial haya 8% de granos partidos porque usualmente es así. Generalmente los procesos industriales tienden a tener un resultado mejor que los resultados que uno puede obtener en el laboratorio. Y entonces ese es un tema que vamos a tratar aquí con mucho cuidado, que es el tema de la correlación entre los resultados del laboratorio y los resultados industriales. Yo le decía a ese cliente en una de las sesiones que hemos tenido por aquí, por esta misma vía, le decía, mire, usted cambió recientemente sus descascaradores. ¿Por qué los cambió? Y entonces, pues la respuesta fue muy obvia. Hombre, porque conseguí unos descascaradores que hacen un mejor trabajo, que me quiebran menos grano. ¿Pero por qué quiebran menos grano? Ah, porque ahora los rodillos, en vez de estar así paralelos o juntos aquí alineados, hay un rodillo más alto que el otro y entonces el grano entra de una manera distinta y además hay una bandeja aquí que hace que el grano venga orientado y entre siempre de punta, nunca de lado y porque además yo me cambié los rodillos de unos rodillos muy duros que estaba utilizando por unos rodillos más suaves. Ah, ¿y qué mejora conseguiste? Hombre, conseguí una mejora de hasta 3 puntos en algunos granos, en algunos lotes de grano. Uy, eso es muy importante, eso tiene un valor financiero gigantesco. Y la siguiente pregunta fue, ¿y qué hiciste en el laboratorio? Pues no, nada, el laboratorio es el mismo. Ajá, son los mismos equipos. Ajá. ¿Y qué equipos son? Bueno, son los equipos de última generación del laboratorio. Pero cuando cambiaste los descascaradores del molino, también conseguiste unos descascaradores mejores en el laboratorio de otra generación distinto a los que tienen. No, no, el laboratorio sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense que él mismo se está dando la respuesta. El laboratorio sigue siendo el mismo, pero el molino, el trabajo en el molino sí mejoró. El laboratorio sigue siendo el mismo. El laboratorio está eh, claramente organizado y sus equipos de laboratorio, cuando se hizo el último servicio, cuando hicimos el servicio de Gaviagro, dejamos los laboratorios como llegaron nuevos. O sea, con las condiciones en las cuales el fabricante del equipo de laboratorio dice, este laboratorio producirá los mejores resultados que se pueden obtener de él, pero hay unos mejores resultados que se pueden obtener industrialmente. Y si no fuera así, pues no existiría la investigación y no existiría el avance tecnológico en la maquinaria y en los procesos. Y ese avance tecnológico se da todos los días. Todos los días los fabricantes de maquinaria de los procesos industriales están estudiando e investigando cómo hacer que sus máquinas sean mejores, cómo hacer que de sus máquinas se obtengan mejores resultados, cómo hacer que el nuevo modelo que salió sea más eficiente que el viejo modelo. Lo mismo que nos pasa a todos en los teléfonos celulares. Todos ustedes o muchos de ustedes de los que están aquí, probablemente los que tienen más años, tuvieron lo que en ese momento era, como decimos, el chacro de la pradera. Tuvieron BlackBerry, por ejemplo. Pero hoy a quién se le ocurriría tener un BlackBerry? A nadie. ¿Por qué? Pues porque ya esos equipos no, ese equipo no tenía memoria. Hoy usted tiene aquí una memoria increíble.
Hay un artículo que llegó por ahí en las redes donde dice cuántos equipos, elementos y cosas de la vida ha reemplazado un celular. Y entonces puedo mencionarle 50. Alcancé a leer como 50 cosas. El espejo, el espejo, las linternas, la memoria, las calculadoras, las impresoras. Bueno, 50 cosas que antes estaban ahí, que eran parte de nuestra vida, que ya no son, que ya no van a ser parte de nuestra vida y que con seguridad van a dejar inclusive de fabricarse porque ya no se van a necesitar. ¿Por qué? Porque este aparatico que hoy cargamos todo en el bolsillo lo suplió. Es más, el computador del cual estoy hablando hoy, ya nos están diciendo, ya no va a haber, todo va a ser aquí, y de hecho es así. Pues yo aquí en mi oficina sigo teniendo un computador, pero igual allá en la oficina de trabajo ya no tengo computador, allá tengo una pantalla, un teclado, y cuando llego allá conecto mi teléfono a la pantalla y teclado y hago lo que antes hacía con un computador, que fue evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y alguien esta semana me decía, me robaron el computador. Y yo, no jodas, te quedaste, hombre, qué vaina, y qué perdiste? Y la respuesta fue, nada, perdí una máquina, pero no perdí ni un solo archivo. ¿Cómo así? No, señor, yo en ese computador no tenía nada, solamente los archivos que de vez en cuando necesitaba bajar para imprimirlos o para hacer cualquier otra cosa o para hacer algún trabajo especial o algo, pero todos mis archivos y los de ustedes, estoy seguro que los que están allá oyéndome están asintiendo con la cabeza y están diciendo, sí, señor, este tipo tiene razón. Ustedes hoy en día, o mejor dicho, ya a nadie se le ocurre tener todos sus archivos guardados en un computador. Hoy todos tenemos los archivos guardados allá arriba en una nube, que no sabemos ni qué es, ni dónde está, ni dónde funciona, pero que se llama así, se llama una nube. Entonces este señor me decía, no me robaron nada, no perdí nada, perdí una, compro otra máquina y listo. No es más, es más, ese señor con quien conversaba me decía, ya estoy tentado ni siquiera de comprar otro computador. Con el último teléfono de Samsung o de iPad que salió, ya no lo necesito, porque eso me hace todo. Tiene todos los teclados, tiene toda la información y puedo trabajar. Ya no tengo que cargar una máquina que es relativamente grande. Entonces, estoy aplicando eso a un concepto que ya les digo, lo vamos a tratar, pero estoy haciendo pues con una abrebocas de eso, que es la correlación que hay entre lo que dice su laboratorio y lo que dice su proceso industrial. Y ese es un tema en el que hay que aprender a trabajar. Usted tiene que aprender, usted el que maneja granos, el que maneja procesos, el que maneja operaciones, tiene que aprender a correlacionar, a saber cuál es su correlación entre sus equipos de laboratorio, sus resultados de laboratorio, que son los mejores equipos, los de última tecnología, pero que su proceso industrial es de más alta tecnología, de mayor conformación, y entonces probablemente su equipo de laboratorio siempre va a decir que tiene una calidad un poco más inferior y su proceso, que es lo normal, lo anormal es lo otro, lo anormal es que su laboratorio diga que va a obtener 12% de partido y usted tenga 20% de partido en su proceso industrial. Y ahí ya yo sí le puedo decir que su proceso industrial está mal. Lo normal es que su laboratorio le diga, voy a obtener 12% de partido, pero su proceso industrial, como me lo dijo este cliente, ya en este momento él está en 8%. Y me dijo, no, es que yo ya estoy en 8%. Y entonces la primera insistencia era eso, yo necesito que los equipos de laboratorio me digan 8% y no 12 como me están diciendo hoy. Señor, yo le estoy ajustando sus equipos de laboratorio a como el fabricante los fabricó y hacen la mejor operación. Y me alegro mucho que su proceso industrial haya avanzado y que usted haya conseguido máquinas mejores que le permitan tener un proceso industrial más eficiente. Y entonces ahí es donde empieza a diferenciarse el molino de última generación con el molino viejito que está por allá en los extramuros, que nunca cambió las máquinas y que sigue trabajando con las máquinas que compró que compró su abuelito en 1950 o en 1952, cuando todavía había máquinas de pedal. Entonces, ese es un tema que trataremos aquí con detalle, pero del cual quiero dejarles esa pequeña, como ese pequeño abrebocas para que lo empiecen a pensar y a radicar. No sé si alguien en este momento o en este punto tenga algún comentario. Me gustaría oír algún comentario de alguno de las personas que están hoy conectadas relacionadas justamente con alguno de estos 15 temas que acabamos de tratar: el tipo de grano, la calidad del grano, la variedad, los métodos de cosecha, la forma de secado, la presencia de plagas, el tiempo de almacenaje, los sistemas de almacenamiento, las condiciones ambientales, el tipo de procesamiento, los equipos de transporte, la forma de muestrear y estimar la pérdida y la correlación industrial entre el laboratorio y el proceso industrial. ¿Alguien tiene algo que comentarnos?
Por favor, abra su micrófono y cuéntenos, nos gustaría escucharlo. Bueno, no sean tímidos, hombre, vamos avanzando. Bueno, el manejo de la información, pues empieza a ser un tema muy importante y aquí voy a hacer una observación y es que nosotros en este momento en Gaviagro tenemos para ofrecerles a ustedes un nuevo sistema de manejo de la información. Hasta ahora y en ese proceso de cambio, de obsolescencia y demás, el manejo de la información es un manejo que en la mayoría de las empresas sigue siendo muy manual. Eh, la mayoría de las empresas donde nosotros atendemos estos servicios de mantenimiento, calibración y operación de laboratorio, vemos que siguen apuntando, llevando datos, llenando planillas, que la gente gasta un montón de tiempo llenando planillas, que cada análisis que se hace tiene una tremenda planilla donde se pone el nombre, el teléfono, el camión, el señor, la humedad, las impurezas, los granos dañados, los granos partidos, los granos yesados, en fin y tal, y apunta y apunta y apunta, y viene otro camión y vuelve otra vez otra fila de apuntes y vuelve otra fila de apuntes, ese papel o ese informe se va al final del día y a veces la gente no se puede ir a las 5 de la tarde cuando se tiene que ir porque tiene que hacer el informe y entonces se va y se va por allá donde otro que tiene que revisarlo y de ahí extracta información y lo pasa a otro papel. Pues les quiero contar, mis queridos amigos, que hoy les podemos ofrecer a ustedes un servicio y un sistema que quita todo eso. Nosotros hoy tenemos desarrollado en Gaviagro y ya está en este momento siendo instalado en varios de los principales molinos colombianos. Es un sistema que se llama IGATech, en el que nosotros hacemos que cada uno de los equipos de laboratorio que tienen o no tienen sistema de comunicación, porque hay unos que tienen sistema de comunicación, como los medidores de humedad, que usted puede conectar un RS-232 a un SIS Bureau y mandárselo a un computador. Y entonces ahí va una pequeña información que llega a un sitio donde usted tiene que seguir trabajando con ella para poderla usar o un Dicky Jones donde usted pone un RS-232, lo conecta al computador y ahí le llega una información un poquito más elaboradita que la que le llega en el Ciburo, pero igual, ahí le queda. No, ahora todo eso desaparece. Ahora nosotros podemos poner su laboratorio completamente automático. Completamente automático quiere decir cualquiera de los equipos que usted tiene en el laboratorio, que tengan o no tengan comunicación, podemos hacer lo que el equipo entregue la información directamente analizada y procesada sin necesidad de copiarla en ninguna parte, sin necesidad que nadie toque la información, sin necesidad que nadie escriba nada, enviarla a una nube y en esa nube estar procesada y tenerla disponible en el momento justo y preciso, no por la tarde, sino ahora, ya, en este momento, aquí en este aparatico mágico, o en su computadora, o en su oficina de registro, o en su contabilidad, o en la auditoría, o donde usted la quiera llevar. Consúltenos sobre eso, se llama IGATech y les puedo asegurar que hay bastante gente ya interesada en el tema y en este momento estamos trabajando en varias de las grandes empresas colombianas, de tanto arroceras como de fabricación de alimentos para animales, instalando nuestro sistema IGATech, que hace que todos los equipos del laboratorio queden, o sea, queden conectados directamente enviando toda la información que él es capaz de producir sin que nadie la toque, sin que nadie la apunte, sin que nadie tenga que transcribirla directamente a una nube y de esa nube organizarla con un programa como ustedes lo quieran, si lo quieren por camión recibido, por silo muestreado, por lote procesado, como lo quieran, o en bruto, o como lo quieran. De manera que ese manejo de la información, como les estoy diciendo, también está cambiando. Parte de eso viene con la inteligencia artificial, parte de eso viene con procesos de automatización, pero ya hoy en día no se justifica ese tema de perder tiempo apuntando y poniendo, porque además cuando usted tiene que apuntar los resultados tiene una serie de riesgos. El primer riesgo es que hay gente, pues disculpen, no quiero ser ofensivo con nadie, pero hay gente que no sabe escribir. Hay gente que en la escuela no le enseñaron correctamente a escribir y entonces el 1 es igual al 7 y el 2 es igual al 5 y hay números que uno no entiende y hay letras que uno no entiende. Si los números son así, las letras son peores. Entonces, el nombre de una persona o la placa de un camión o eso
hay planillas donde no las entendemos y entonces ahí es donde vienen los problemas. Y el segundo problema es que, igual, sin ofender a nadie, pero hay muchos riesgos de cambio de la información. Eso ha pasado y pasa en todo el mundo. Hay gente muy honesta, hay gente, el 99.9% de la gente es honesta y hace las cosas bien hechas, pero no deja de haber el que por ahí dice que en vez de que llegó con 26% de humedad es querido 24%, y entonces eso beneficia, pues hay quienes se benefician de eso. Ahora no, ahora todo eso queda suprimido, todo eso puede entrar directamente en nuestro programa IGATECH, de manera que si alguno de ustedes quiere más información sobre el tema, consúltenos, déjenos su información ahí en el chat que tenemos y nosotros con mucho gusto nos conectamos con usted. Es más, le puedo ofrecer, sin lugar a dudas, le puedo ofrecer demostraciones. Demostraciones quiere decir, su empresa no se decide por él, no conoce el sistema todavía, es apenas lo que yo le estoy diciendo. Pero quiere probarlo, cuénteme. Y yo le hago que uno de nuestros técnicos vaya hasta su empresa y durante un pequeño y corto periodo, como lo hemos hecho con otros, le instalamos el sistema IGATECH en uno, en dos o en tres de sus equipos. Y le aseguro, como ya nos ha sucedido, que antes de terminar el periodo de demostración, su empresa me estará diciendo, no, 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 venga, venga, mónteme el sistema completo en el laboratorio, porque eso en realidad ahorra tiempo, ahorra dinero, da seguridad, evita problemas y los analistas estarán felices, hermano, porque en vez de quedarse de las 5 a las 6 de la tarde haciendo informes y vendiendo planillas, ya no tienen que hacer nada. Hacen su análisis y de una vez, a medida que van haciendo su análisis, la información va quedando colectada, va quedando allá, va quedando despachada y está disponible en tiempo presente y no mañana o pasado mañana, como puede suceder con la información de hoy. Bueno, hay unos temas en el manejo de la información de hoy que están relacionados justamente con esto que estoy diciendo, con estas cosas que están sucediendo. Y es, por ejemplo, que es muy común, es cómo la gente calcula los promedios. Por ejemplo, cuando tenemos un agricultor entregando y ese agricultor entregó 5 lotes, 5 camiones distintos en una planta. Y entonces al final dijeron, no, no liquidemos uno por uno y no vamos a liquidar los cinco como un solo lote, como un solo conjunto. Entonces voy a ponerles aquí un ejemplo. Ese es uno de los errores que encuentro, que he encontrado que son más frecuentes en ese tipo de situaciones o en ese tipo de liquidaciones que terminan distorsionando la realidad final en beneficio o en maleficio de alguien, y entonces eso no debe suceder. Mire, este es el ejemplo del cálculo de lo que llamamos el promedio ponderado, por ejemplo, de la humedad de un lote con 5 partidas que tienen distinto peso y distinta humedad. Cuando sucede eso, normalmente la gente, digamos, esta planillita que está ahí, la gente dice, entraron 5 lotes. Ahí pueden ver en la primera columnita el peso del grano que entró y en la segunda la humedad. Entonces, normalmente, ¿qué hace la gente? ¿O qué hace mucha gente? Coge esa columnita de la humedad, la suma y la divide por 5. Y ese es el promedio. Así no es, mi querido amigo. Porque eso sería así si todas las unidades que entraron tuvieran el mismo peso. Entonces ahí sí podría ser ese promedio. Pero como todas las unidades que entraron tienen peso diferente, entonces no puede hacer esa división por 5. Tiene que hacer lo que se llama el promedio ponderado. Eh, yo no sé si todos ustedes lo estudiaron en la escuela, pero eso es parte de cuando el profesor Roberto le enseñaba matemáticas a uno, eso es por allá como de quinto elemental o de primero bachillerato, alguna cosa así, antes de entrar a estudiar el álgebra, nos enseñaron eso, pero a la mayoría se nos olvidó. Esta semana llegó un meme que decía, hombre, uno hablando, estudiando las derivadas y las fracciones, porque para venir a utilizar hoy en día, cuando uno dice media aguardiente con medio queso, y eso es todo lo que sabemos de las fracciones. Pues mire, estudiemos este caso. 5 partidas, 5 tamaños distintos. La primera partida tenía 10.540 kilos, la segunda partida tenía 8.360, la tercera partida era un puchito de 2.670, la cuarta partida volvieron a cosechar y llegó un camión con 16.430, y la quinta partida fue el lote final de 20.800, todos con una humedad distinta. ¿Cómo hago yo para saber de ese lote cuál fue la humedad realmente del lote, la humedad promedio? Entonces es lo que se llama en las matemáticas el promedio ponderado. ¿Qué hago? Así hago la columnita. Hoy en día es muy fácil, todos tenemos y sabemos manejar un Excel. Esto lo hacemos en Excel volando. Usted multiplica el peso por la humedad y abre una tercera columna, cuarta columna y pone ese valor ahí.
el peso por la humedad, entonces 10.540 por 22.4 a 236.096. El siguiente, 8.360 por 23.6 da 197.000 y así sucesivamente. Ahora, tenemos que la suma de las 5 partidas dio 58.800, que es lo que vamos a liquidar. Entonces, sumamos hacemos la sumatoria de esos valores de la cuarta columna, 236 más 197 más 64 más 409 más 542, eso da 1.452.60, y ese valor lo dividimos entre el total de los kilos que recibimos, y eso nos dará la humedad promedio ponderada. Y eso es lo legal, eso es lo correcto, esa es la humedad correcta, esa es la manera de liquidar. Entonces ahí ya podemos decir, este agricultor nos entregó 58.800 kilos con una humedad promedio ponderada de 24.66. Entonces, fíjense, hemos estado hablando del manejo de la información, de las posibilidades del manejo de la administración, de las posibilidades de tener errores localizados en eso. Y este es uno de los primeros errores que uno encuentra en esos procesos liquidatorios o en esos procesos, inclusive de entradas y salidas de liquidación de mermas y pérdidas. Porque llevemos esto a un tamaño diferente. Es un silo que se está descargando. Alguien viene y nos compró un silo, estamos descargando el silo y vamos, y es un silo de 1.000 toneladas. Ese silo de 1.000 toneladas se va a distribuir seguramente en camiones digamos, de 20 toneladas, son 50 camiones, entonces vamos a tener una planilla de 50 camiones y probablemente la humedad se parezca. Y si la humedad es siempre la misma, pues ahí podemos dividir entre 50. Pero si estamos llenando el silo de 1.000 toneladas con lo que el señor Roberto Pérez nos está entregando y vamos a liquidarle al señor las 1.000 toneladas, pues esos 50 camiones van a tener humedades distintas y humedades diferentes. Y entonces ahí ya no podemos hacer lo mismo y tenemos que sacar la humedad promedio ponderada. Registre sus datos en el chat que tenemos de esta presentación para que tenga este cuadrito y este procedimiento. Nosotros le vamos a enviar, cuando usted se registre ahí y nos ponga su nombre, sus datos pequeños ahí de esto y su correo, con mucho gusto nosotros le vamos a enviar a usted esta presentación y ahí va a estar este método, este método que pues no es un método que yo inventé ni que nadie inventó, es un método de la matemática, está pues ponga promedios ponderados y verá en Google y verá que, o en la inteligencia artificial y verá que ahí le sale algo que se parece a esto en la definición. Pero es algo claro y preciso que hay que aplicar en el manejo de la información que usted hace con respecto a la administración de sus inventarios. Entonces aprenda a hacer esto, son 5 puntos muy importantes. Se suma el peso de las partidas, se multiplica el peso de cada partida por su humedad, se suman los resultados del peso por humedad y luego esa sumatoria se divide entre el peso del lote y el resultado es el promedio ponderado que sucede en la aplicación. Bueno, hablemos entonces, ya que hablamos de este tema de la información, hablemos de cómo calcular la merma de peso por deshidratación. Y empiezo con ella porque esta es probablemente una de las causas más importantes en la liquidación de contratos. Alguien me dijo, almacenemos este producto durante 6 meses y al final de los 6 meses liquidemos. Y entonces puede que sea un tercero, pero puede que seamos nosotros mismos, en nuestra propia empresa. Hicimos un almacenaje, registramos en nuestro proceso, en nuestra contabilidad, un valor de lo que se almacenó y al final de la salida, cuando terminamos de eso, volvemos y hacemos una revisión de qué fue lo que entregamos, cuál era su humedad y usualmente, a menos que sea pues una cosa muy especial, pero usualmente en los almacenajes tradicionales, en este trópico, cuando hacemos almacenajes al final del proceso, vamos a tener generalmente una pequeña o mayor o más grande merma por deshidratación, es decir, el producto perdió humedad. Hay productos en los que la merma por deshidratación es importante y hay productos donde no es importante, y lo voy a decir. El producto Servicontrol Manizales, me imagino que maneja maíz. El producto, por ejemplo, es muy importante para los arroceros, porque los arroceros no tienen la posibilidad de volver a hidratar. Usted almacena un grano en cáscara dentro de un silo, al final del proceso usted tiene una merma por deshidratación, eso va al costo del producto porque ese producto perdió peso, perdió una cantidad de peso y usted no tiene manera de recuperarlo, de manera que esa merma por deshidratación es parte de su costo. ¿A quién no
¿A quién no le pesa mucho? A los fabricantes de alimentos de animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fabricante de alimentos para animales almacena maíz con 13% de humedad en un silo. Y al terminar el proceso en los próximos 4 meses, hubo una merma por deshidratación. Usted almacenó 1.000 toneladas, pero no le salieron sino 965 toneladas. La humedad bajó de 13% a 12,4%. ¿Por qué le digo que no es importante? Porque cuando usted va a formular, cuando usted lleva ese producto a la producción, su nutricionista o su formulador va a trabajar básicamente con la materia seca y no con la humedad. ¿Por qué? Porque él va a poner ese maíz junto con una soya y junto con unas harinas y tal, y va a hacer una mezcla. Y al final, él va a tener una humedad final deseada de la mezcla. Y si le falta humedad, pues tiene un equipo dentro de su proceso donde él puede hacer la humectación. Entonces pone vapor o pone un líquido adicional o pone melaza o pone alguna cosa que le haga la hidratación y vuelve a la humedad que la mezcla final quiere. Él está formulando con base en materia seca. Al arrocero no le pasa eso. El arrocero se le pierde humedad y al perder humedad perdió peso. Y al perder peso tiene que poner más granitos para juntar 1 kilo de producto procesado dentro de la bolsa para venderle al consumidor. Y eso va a significar un agregado, un dinero importante en la merma de peso por deshidratación. Entonces analicemos esta merma. Esta merma se calcula con base en esta fórmula que está ahí. Y entonces, no es que yo metí el grano con 13% y me salió con 12,5, entonces yo perdí el 0,5. No, señor. Eso fuera si la llegáramos a cero. Pero como no llegamos a cero, no puede utilizar esa fórmula. Entonces tiene que utilizar una fórmula que es esta. Es una fórmula matemática, no es una fórmula de biología, ni es una fórmula esotérica, ni como lo dijo alguien arrogantemente alguna vez que había sido el inventor de la fórmula. Eso no. Eso es parte de las matemáticas. Acuérdense que el profesor Roberto nos dijo que las matemáticas se comprueban por sí mismas, uno puede darle vueltas a las fórmulas por distintos lados y siempre el resultado será el mismo. Esta es claramente una fórmula matemática. Entonces, esta fórmula matemática universal para calcular la deshidratación de un material dice que el peso final calculado de un cargamento, usted puede sacar cualquiera de las variables, la que le falte. Yo la expreso así, pero igual, usted puede sacar cualquiera de las variables que le falte. El peso final de un cargamento es igual a su peso inicial, o sea, lo que usted entró, multiplicado por 100 menos la humedad inicial que usted registró. Ya le enseñé cómo sacar la humedad promedio ponderada, dividido entre 100 menos la humedad final, que también puede ser la humedad promedio ponderada de entrega. Y ese valor es el valor correcto que le va a entregar el peso final calculado. ¿Cuál es la merma? Pues lo que hay entre el peso inicial y el peso final. Esa será su merma y eso lo puede llevar a porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo. Me gusta poner estos ejemplos para que tengamos la claridad sobre el tema. Un cargamento de granos que salió de una finca que tenía 12.800 kilos, un camión de los que usamos normalmente, registró 24% de humedad. El agricultor tenía un medidor de humedad de los que vienen en los laboratorios portátiles que Gaviagro provee para los agricultores. No sé si sabían eso. Nosotros en Gaviagro tenemos una cajita de lona acolchada muy fina que se puede llevar en la moto, en el camión, en la cosechadora, en el tractor, en el carro, en el jeep, sin ningún problema, que trae una serie de elementos justamente para los agricultores para que puedan saber estas cosas. Entonces el agricultor tenía un medidor de humedad de los que vienen ahí. Y él leyó al momento de entregar, hizo un muestreo y dijo 24% de humedad. Pero al llegar al centro de acopio, la humedad que registró en el centro de acopio era de 23%. Entonces usted diría, no, pues perdió el 1%. Listo. No, señor, venga y verá. Entonces calculémoslo con la fórmula. ¿El peso inicial cuál era? 12.800. La humedad inicial era 24%. La humedad que midió el agricultor con el medidor de humedad del laboratorio portátil de Gaviagro. Es más, tenemos en este momento una negociación con uno de los molinos más grandes de Colombia que nos está pidiendo y estamos haciendo un acuerdo especial para proveerle una cantidad importante de equipos de laboratorio para agricultores o de pequeños laboratorios para agricultores, porque él quiere normalizar eso y quiere que sus agricultores
sepan con qué humedad están cosechando, con qué humedad están despachando y tengan los elementos adecuados que hoy no tienen. Hoy los agricultores trabajan a ciegas. Un agricultor cosecha y cree que la humedad es buena porque alguien vino y le hizo así al grano o porque el agrónomo es muy vivo y entonces él sabe más o menos por el color del grano o por el tiempo que pasó entre el momento de la siembra y el momento de la recolección, en fin, por otros datos, pero no tiene un instrumento para hacerlo. Este molino quiere dotar a sus agricultores tradicionales con elementos que le permitan saber exactamente eso. Si usted está interesado en un equipo de estos, en un maletín de estos, déjenos su razón ahí en el chat que tenemos ahí, díganos. Estamos interesados en conocer más sobre los equipos portátiles, los laboratorios portátiles de Gaviagro para agricultores y ahí vamos a tener medidores de humedad, medidores de impurezas, balanza, descascaradores de maíz, descascaradores de arroz, sonda para muestreo, carta de interpretación de resultados para ver los distintos resultados de los granos dañados, en fin y demás. Y todo metido dentro de una cajita que usted puede llevar y transportar sin ningún problema. Entonces, sigamos aquí en el ejercicio. Entonces, el peso inicial era 12.800. La humedad era 24% de la finca, pero cuando llegó al centro de acopio, por efecto del viaje, del camión, de la espera, del viento, en fin y demás, llegó con 23% de humedad. Entonces, ¿cuál es el peso final? El peso final que debería registrar en la báscula del peso final de ese cargamento. Entonces tenemos 12.800, que es el peso inicial, multiplicado por 100 menos 24, que era la humedad inicial, sobre 100 menos 23, que era la humedad final. Es decir, tenemos en este momento un peso final de 12.633 kilos, es decir, una merma o una diferencia de 166.2 kilos que se perdieron por deshidratación en el camino, en el tiempo que sucedió ahí, y ese porcentaje es igual al 1.3%, no al 1% como tradicionalmente alguien diría, no, pues que salió con 24 y llegó con 23, perdí el 1%. No, señor, perdió el 1.3%. Esa es la forma real de hacer esa cuenta o ese cálculo. Entonces, lo mismo. Quiere tener esta formulita y este ejemplo allá en su escritorio y tal, y poderla aplicar, entre al chat que tenemos en esta presentación. Ahí hay un chat, un muñequito ahí, un chat en alguna parte, y en ese chat hay un link para que usted nos deje sus datos y nosotros con mucho gusto le mandamos esta presentación y ahí en esta presentación está exactamente esto que le estoy contando. Entonces, regístrese, déjenos sus datos y registre y obtenga esta información de manera fácil. Venga, sigamos y verá. Sigamos en la secuencia a este viaje, a este camión. Ese mismo cargamento va a ser secado, va a entrar a una secadora, porque el molino que la recibió, el cliente que la recibió lo va a secar, o porque simplemente, como pasa en Perú, el agricultor le dijo al molino o le dijo al molino, secame ese grano que yo después me lo voy a llevar. Entonces, el molino va a secar ese grano en una secadora o en cualquier parte lo va a secar. Entonces, vamos a calcular la pérdida, la merma que va a tener por deshidratación durante el proceso de secado, cuando ya va a ir al almacenamiento, por ejemplo, cuando lo van a llevar. El peso inicial, ¿cuál fue entonces? 12.633 kilos, que fue el peso que recibió el centro de acopio. Y la humedad inicial, en este caso, será el 23% de humedad, que fue lo que él recibió, lo que se midió al recibo. La humedad final será después de secado, cuando ya salió de la secadora, volvieron a tomar muestras, en fin y demás, hicieron ese promedio, como ya se los enseñé, y quedó en 12.5 al final del secado. Entonces, ¿cuánto grano espera o deberíamos devolverle en el caso de una secadora contratada a ese agricultor? ¿Cómo lo calculamos? 12.633, que es el peso inicial, multiplicado por 100 menos 23, que es la humedad inicial, y eso dividido entre 100 menos 12.5, que es la humedad final, diría que al final del secado tenemos 11.117 kilos. De los que salió de la finca, ya no nos quedan sino 11.117 kilos de grano seco. ¿Cuál es la merma? La merma en este caso fueron 1.515.9 kilos de agua que salieron del grano por deshidratación. La merma entonces sería equivalente a un porcentaje del 11.99%, que fue lo que perdió. Y no es la diferencia entre 23 y 12.5, sino que es 11.9% siguiendo el concepto matemático correcto. Eso es lo que esperaríamos entregarle al productor. Sigamos con el mismo cargamento, o sea, vamos a terminar, vamos a darle toda la vuelta. Ese agricultor nos dijo, hombre, vamos a almacenar ese producto
vamos a tenerlo ahí almacenado por unos meses mientras yo decido qué hacer con él. Igual, sucede en varios de los países donde gente de la que está aquí con nosotros hoy, estoy seguro que no en todas partes sucede, pero hay algunos países donde eso sucede. Entonces le prestamos el servicio de almacenaje y entonces lo vamos a almacenar. Eh, y lo almacenamos por un tiempo, 4 meses. Al final del almacenamiento registramos una humedad de salida de 11.4%, cosa que es muy normal. Almacenamos con 12.5 y al final salimos con 11.4. Eso sucede especialmente en estos países tropicales, donde tenemos de esas diferencias de temperatura, de humedad, el día, noche, aire intergranular diferente, en fin, todo eso. Eso es lo que sucede, ustedes saben que es así. Entonces vamos a ver cuánto esperaríamos entregarle a ese productor al final del almacenamiento. Si el peso inicial fueron 11.117 kilos, que fue lo que salió del secado, y la humedad inicial fue 12.5, que fue la humedad que salió del secado y con la que inició el almacenamiento, al final tuvimos 11.4 de humedad al salir del almacenaje. ¿Cuánto esperamos entregarle? 11.117 multiplicado por 100 menos 12.5, que fue la humedad inicial, dividido entre 100 menos 11.4, que fue la humedad final. Diría que el peso final para entregar en ese momento, después de recibido, secado y almacenado, es de 10.978.9 kilos. Eso es equivalente a una merma de 138 kilos durante el almacenaje y equivalente al 1.24% durante el tiempo de almacenamiento. Entonces ahí tenemos los tres escenarios o los tres cálculos de deshidratación durante el proceso de vida de post cosecha de ese producto. Puede que por diferencia de muestreo y por todas esas cosas, los kilos que salgan sean más. Entonces ahí diríamos que tenemos que un sobrante. Esto es lo que deberíamos entregar. Pero si al ir a entregar en la báscula resulta más, entonces lo que tenemos es no un faltante, sino un sobrante. ¿Y un sobrante derivado de qué? Ahí ya tenemos que entrar a buscar las causas. La principal causa ahí con seguridad es el muestreo. ¿Qué tan bien muestreado fue? ¿Qué tan homogéneo fue en realidad el muestreo? Esa muestra, ¿qué tan representativa evidentemente fue? No siempre tenemos una absoluta representatividad. Muestra, es una cantidad que uno esperaría que refleje adecuadamente las condiciones del producto, pero en el proceso de muestreo, que es otro de los temas que hemos tratado aquí con intensidad, nos dice que pues hay que muestrear un número suficiente, hay que tomar un número de porciones suficientes, hay que ver dónde se toman esas porciones suficientes, hay que luego homogenizar esa muestra global para coger la muestra que va al laboratorio, luego esa muestra hay que empacarla, transportarla, llevarla, y en fin, hay una serie de variables que podrían hacer que en ese proceso de muestreo tengamos alguna diferencia. Entonces, ahora, si nos falta más de la cuenta, igual, probablemente tenemos un tema de muestreo y entonces a lo mejor subestimamos las humedades y pusimos humedades que no eran o la cosa correcta, pero digamos que en una liquidación tradicional, este sería la cantidad de grano que esperaríamos entregar al final del almacenamiento. Bueno, esta fórmula puede ser aplicada y de esta fórmula, mejor dicho, se puede obtener una tabla cuando uno la monta la fórmula en un Excel. Esta tabla que tenemos aquí es una tabla que salió justamente de la aplicación de la fórmula en un Excel y copiada. Tenemos arriba, en los números que están arriba, es la humedad final y en los números que están en la columna de las Y o tienda de bajada es la humedad inicial. Entonces, ahí las flechitas, por ejemplo, nos muestran que un grano que entró con 19% de humedad y salió con 13% de humedad, al aplicar esa fórmula, 100 menos humedad inicial sobre 100 menos humedad final, da un factor que es 0,93. Usted puede hacer el ejercicio ahí y comprobar que eso es así. Decían los reglamentos del IDEMA, que se acabó en 1996 y que este gobierno quería revivir, pero que no revivió y que no va a revivir. Pero decían los reglamentos del IDEMA que fueron siempre muy juiciosos y muy buenos, y además el IDEMA manejaba cantidades de grano muy importantes y había que hacer pues liquidaciones como esta que estamos enseñando, que uno para pequeños lotes trabaja con una tabla como esta. Para grandes lotes hay que ir hasta 5 decimales, porque en grandes lotes ese quinto decimal se vuelve kilos. Aquí en pequeños lotes como el que estamos analizando, el quinto decimal son
décimas de kilo, si acaso, o incluso gramos, entonces no tienen mucha importancia. Pero esa es la manera de hacer la aplicación. Vuelvo y le digo, ¿quiere tener esta formulita en su escritorio? Entre al chat que tenemos ahí, registre su información y nosotros con mucho gusto le enviamos esta presentación para que usted tenga esta tablita y no se tenga que poner a construirla. Pero si la quiere construir, haga la primera y luego copie. Todos los que trabajan o los que saben manejar Excel saben cómo se copia una formulita que usted hizo la primera vez, no hay que decir sino una. Una de para arriba y una de para abajo, de para un lado, y una de para arriba y una de para un lado, y listo. Y ahí están los factores. Entonces, humedad inicial, humedad final. Humedad inicial, humedad final. Por ejemplo, veamos un grano que entra, aquí tenemos desde 20%, pues podríamos haber construido una fórmula desde 26, pero digamos que desde 20% hasta 9% de humedad inicial. Y tenemos una humedad final que va desde 20 hasta 9. Entonces, fíjese usted que si tenemos un grano que entra con una humedad inicial, con una humedad inicial de 20, pero sale con la misma humedad inicial, la misma humedad final de 20, el factor es 1, o sea que no pasa nada, no hay que multiplicar por nada. Pero si entramos con 20 y salimos con 19, multiplicamos por 0,99. Si entramos con 20 y salimos con 9, digamos una gran deshidratación, entonces multiplicamos por 0,88. Y eso le da el registro de la fórmula que acabamos de ver atrás, que es, me devuelvo aquí a la fórmula. El peso final es igual al peso inicial multiplicado por 100 menos la humedad inicial sobre 100 menos la humedad final. Y ahí tenemos el factor que estamos encontrando en esa tabla equivale a este factor, 100 menos humedad inicial sobre 100 menos humedad final, que lo multiplicamos por el peso inicial y nos da el peso final. Esa es la fórmula que ya vimos aquí con detalle. Muy bien. Ahora, algunos factores que hacen que esto pueda cambiar. Una medición deficiente del contenido de humedad del producto en la recepción puede derivar en pérdidas económicas importantes. Esa es, digamos, como la observación que quiero hacer sobre esta fórmula. Por ejemplo, y fíjese, voy a darle un ejemplo de eso. Si usted recibe para pagar 29 toneladas de grano húmedo, 29.000 kilogramos de grano húmedo, que fue lo que registró la báscula, pero su medidor de humedad no está diciendo la verdad, o su promedio ponderado no fue la verdad. Si esos 29.000 kilos corresponden a varias pequeñas entregas que sumaron 29.000 kilos y tiene distintas humedades y no sacó la humedad promedio ponderada, sino que la sacó por el cálculo de división simple. Una humedad falsa, por ejemplo, diría, si su humedad falsa dice 26.5, pero la humedad real era más alta, era 28.2. Entonces, fíjense lo que pasa. El peso final calculado después de secado a 13%, según la muestra falsa o según la humedad falsa, sería de 24.500 kilos. Eso sería lo que quedaría de estos 29.000 kilos, que a usted le dice, no, el grano tenía 26.5. Pero si en realidad usted hace la cuenta con la humedad correcta, el peso final para ser almacenado sería de 23.933.3 kilos, si la humedad real fuera de 28.3, o sea, fuera mayor. Eso puede suceder cuando alguien dice, me curo en salud, y sucede cuando, por ejemplo, la gente usa equipos como el Motonco 919 y en vez de usar la carta de arroz de grano largo, usa la carta de arroz de grano medio, una situación que es muy común y que conduce justamente a esto. Con la carta de grano largo hubiera dicho 28.2, pero con la carta de grano medio hubiera dicho 26.5. La diferencia de peso que usted está pagando, pero que en realidad no recibió, porque la humedad era mayor, fue de 567 kilos, casi un poquito más de media tonelada que usted está pagando de más por eso. Entonces, es a donde quería llegar, que esta fórmula, si se hace correctamente, salen datos correctos, pero si alguno de los factores no es correcto y las humedades especialmente no son las adecuadas, entonces lo que vamos a tener es una diferencia que puede estar a favor o en contra suya. Aquí le estoy mostrando un ejemplo donde el que recibe se está tumbando el mismo, porque dijo que la humedad era menor y la humedad no era esa, sino que era una humedad mayor. Entonces, ojo con eso, muchachos. Y ahí luego, ¿qué va a tener usted? Un faltante. Cuando al final, si eso es lo que usted está haciendo, al final
Este es un solo cargamento, pequeñito, de 29 toneladas, pero póngale que sean 10 camiones, son 290, o que sean 100 camiones, es más. Entonces, la diferencia que va a tener al final es un faltante, le va a faltar a usted grano y entonces va a empezar a buscar por qué me faltó grano, dónde está el faltante. Ahora, si fuera al revés, pues va a tener un sobrante. Muy bien. Yo voy a dejar el tema aquí por hoy, el tiempo se nos está acabando, no sé si tenemos alguna pregunta. Vi ahora aquí rápidamente se me desapareció de la pantalla, alguien quería preguntar. Eh, no sé si era la gente de Fenalce Granada que estaba por ahí o si era alguien más. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Estoy esperando. Cuénteme. Tenemos conectados y saludo en especial al almacén de Tipitapa. Tipitapa, Carlos está por ahí, o quién está por ahí de Tipitapa. Son los queridos amigos de Nicaragua. Tipitapa es una ciudad, una ciudad pequeña que está a unos 30 kilómetros de Managua, sobre la orilla del lago. Ahí tenemos amigos muy queridos en Tipitapa. Está Carlos Gutiérrez también, un saludo. Está también Dispein, la comercial, Dispein SAS, está el Departamento de Calidad de Bogotá de alguna empresa, está Enrique Velázquez, Enrique, mucho gusto, está Erika López, gracias Erika por estar con nosotros, está la gente de Fenalce Granada, muy importante, Fenalce está buscando un nuevo gerente ahora, hay cambio de administración en Fenalce, está Gastelo Sinches Lorenzo, esto es Perú, Lorenzo Gastelo de Perú, de Molinera Tropical. Te saludo cordialmente, Lorenzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que estés ahí con algunos otros de tus colaboradores. Está también Geraldine Palma, está Jairo Correa, está Jennifer Trigos Muñoz también, está José Luis Pérez, está Caterín Cubas, nuestro amigo, nuestro colaborador y director de mercadeo, Leandro Gerena, el hombre que les va a enviar la presentación cuando ustedes se registren. Está Marvin José Dávila. Marvin, buenas tardes, muy querido. Marvin es también un querido amigo de BAXA, de la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, la bolsa más importante que registra en un convenio especial que ellos tienen de intervención en los procesos de recepción de cosechas. Interviene el que compra, interviene la bolsa. Marvin es una de las personas que interviene en esto y que coordina a la gente que interviene. Un hombre con muchos conocimientos en este oficio, que lleva también muchos años de estar ahí, muy formal. Gracias, Darwin, por estar con nosotros.